Buenos días a todos. Quisiera comenzar agradeciendo enormemente su presencia, siendo hoy jornada electoral, y la amable invitación del Museo del Prado, y muy especialmente al jefe del Departamento de Conservación de Pintura Española hasta 1700, Javier Portús. Deseo asimismo agradecer la colaboración de Paloma Málaga Show y de Elena Vaquero del Departamento de Educación, así como al personal del museo por su ayuda en los preparativos para la conferencia, al tiempo que transmitirles el honor que supone para mí estar esta mañana con ustedes. Hoy analizaremos el colosal lienzo titulado Auto de Fe en la Plaza Mayor de Madrid, realizado en 1683 por el pintor madrileño Francisco Ricci. Esta obra constituye la traducción en términos pictóricos del Auto General de Fe celebrado el 30 de junio de 1680 en el Coso madrileño, presidido por el rey Carlos II, su esposa, la reina María Luisa de Orleans, con quien hacía pocos meses que había contraído matrimonio, y la reina viuda Mariana de Austria. Se trata de una pintura que podríamos decir que forma parte de nuestro imaginario colectivo. Nos la encontramos ilustrando libros de historia o publicaciones de temática inquisitorial. De ella, la historiografía ha coincidido en señalar que nos encontramos ante una obra excepcional, de gran valor artístico y documental, pero paradójicamente apenas encontramos estudios monográficos sobre la misma en los que se profundice en un análisis e interpretación pormenorizado de lo que aparece representado ante nuestros ojos y que nos ayuda a comprender la pintura en toda su complejidad. Por lo tanto, en los minutos que siguen les propongo el siguiente recorrido. En primer lugar, me gustaría situar brevemente la obra en el marco de la producción pictórica de su autor, Francisco Ricci, y cuál fue el origen de este cuadro. En segundo lugar, conoceremos en qué consistía la liturgia celebrativa de un Auto General de Fe, cómo se organizaba su complejo ceremonial desde sus preparativos hasta la jornada del auto propiamente dicha. El análisis de este complejo ceremonial inherente a un Auto General de Fe nos va a proporcionar una serie de claves para interpretar la pintura que nos ocupa. Por último, para finalizar este recorrido, analizaremos cómo el pintor traslada al lienzo esta celebración. Les anticipo que este lienzo dista de ser una instantánea de un momento concreto de la jornada del Auto de Fe celebrado el 30 de junio de 1680, sino que el artista ha recreado sobre una misma superficie pictórica una serie de escenas que no tuvieron lugar de manera estrictamente simultánea, sino en diferentes momentos de la jornada. De ahí que la última parte de este recorrido que les propongo consista precisamente en analizar qué momentos culminantes de la solemnidad representó e inmortalizó Francisco Ricci en este lienzo, al tiempo que trataremos de desvelar la identidad de algunos de los personajes que aparecen retratados con gran minuciosidad en el mismo, haciendo de este, sin duda, uno de los mayores retratos de una época y de una cultura masiva, urbana, dirigida y amante de los grandes espectáculos como fue la del barroco. Así, comenzaremos este recorrido dando algunas pinceladas sobre el artífice de la obra, Francisco Ricci, quien nació en Madrid en 1614 y fue hijo de Antonio Ricci, artista italiano, venido a Madrid a trabajar en las decoraciones del monasterio de San Lorenzo del Escorial junto con Zúcaro. Fue hermano del también pintor, fray Juan Andrés Ricci, y consta que se educó con Vicente Carducho, de quien llegó a ser uno de los oficiales más aventajados de su taller. Probablemente, a través de Carducho, tendría lugar su aproximación a la corte. De hecho, en fecha temprana, en 1639, consta su intervención en la serie de los Reyes del Salón Dorado del Alcázar o Salón de las Comedias, donde también trabajaron todos los artistas madrileños de su generación, como Arias, Giuseppe Leonardo, Castelo, Polo, juntamente con Alonso Cano. Su presencia en Palacio se convertiría desde entonces en una constante y, como Palomino, el biógrafo de los artistas, atestigua, se dedicó muy especialmente a trabajos de carácter decorativo y a la realización de escenografías teatrales. A lo largo de su carrera destacan asimismo las grandes pinturas de altar para instituciones religiosas, desarrollando en este campo una ingente producción en la que mostrará su sentido decorativo y espectacular, y su prestigio como pintor de grandes composiciones religiosas le valdrá ser nombrado pintor oficial de la Catedral de Toledo en 1653.
La personalidad de Ricci, que fue estimadísima en su tiempo, sufrió luego un oscurecimiento propiciado por la crítica neoclásica, que le reprocharía por boca de Ceán Bermúdez precipitación, descuido y abocetamiento, haciéndole responsable, y cito de manera literal, de la corrupción del gusto. No obstante, lo cierto es que la existencia de numerosos dibujos preparatorios y apuntes para sus composiciones pondría de manifiesto el riguroso estudio previo de sus obras. Lógico, por otra parte, si tenemos en cuenta lo que acabamos de comentar, que se formó en el taller de Vicente Carducho. En el caso de la pintura del auto de fe, que hoy nos ocupa, desafortunadamente solo nos ha llegado un dibujo preparatorio, pero dado el interés que Ricci mostró por el dibujo y teniendo en cuenta el enorme tamaño del lienzo de unos 220 centímetros por más de 4 metros, sin duda Ricci debió hacer muchos más. Se trata del retrato del enano Miguelito, que ven ustedes proyectado en pantalla, vestido conforme a la moda francesa del momento, con una casaca de abotonadura completa y que tiene su correlato en el lienzo situado junto al balcón de sus majestades. En relación con la pintura que nos ocupa, que es una obra de comitencia regia encargada por el monarca, es preciso señalar algunas consideraciones importantes relativas a la carrera o al cursus honorum del pintor. La primera de estas cuestiones es que Francisco Ricci fue pintor de cámara de los reyes Felipe IV y Carlos II. En relación con el cuadro del auto de fe, interesa destacar que durante el reinado de Carlos II, estudios recientes han revelado que Ricci recibió el título de pintor de cámara del rey entre finales de 1679 y comienzos de 1680, esto es, pocos meses antes de la celebración del auto, y que dicho nombramiento pudo suponer un reconocimiento por la participación del artista en las decoraciones para la entrada de la reina María Luisa de Orleans el 13 de enero de 1680, con motivo de la cual Ricci realizó los retratos ecuestres de la real pareja, hoy conservados en el Ayuntamiento de Toledo. De este modo, si tenemos en cuenta estos datos documentales que sitúan el nombramiento de Ricci como pintor de cámara de Carlos II aproximadamente entre finales de 1679 y principios del 80, y que entre las tareas tradicionalmente reservadas a este cargo se encontraba la realización de retratos reales, los importantes encargos cortesanos que sabemos que Ricci recibió a partir de entonces encuentran un mayor sentido. Así, además de los dos grandes retratos ecuestres, la corona le encargó el cuadro del auto general de fe de la Plaza Mayor de Madrid, que hoy ya analizamos, y en calidad de pintor del rey lo firmaría en 1683, así como su pareja, Opendán, que celebraba el sitio y socorro de Viena, acaecido en 1683 y que desafortunadamente no ha llegado a nuestros días. Además, finalmente, ya hacia el final de su vida, la corona le encargaría la decoración del nuevo retablo de la sacristía del Escorial, así como su cuadro de altar, que Ricci dejó inacabado a su muerte, acaecida el 2 de agosto de 1685, y que terminaría su discípulo Claudio Coello. Con todo lo expuesto sobre el artífice del auto de fe, a la hora de interpretar esta pintura deberemos tener en cuenta, en primer lugar, que esta fue realizada por el pintor de cámara de Carlos II, respondiendo a un encargo del propio monarca. Además, en su condición de pintor de cámara, le proporcionaría un perfecto conocimiento del ambiente palaciego y de los miembros de la corte, que permitirá al artista inmortalizar algunos de ellos con gran precisión en el auto de fe, al tiempo que reflejará el orden jerárquico regulado por la etiqueta palaciega imperante en la corte de la época. Además, deberemos tomar en consideración que este grandilocuente retrato de la celebración del auto de fe realizado por Ricci fue ejecutado en un momento de madurez del pintor al final de una dilatada trayectoria artística, cuando contaba ya cerca de 70 años, lo que pone de manifiesto el virtuosismo de un artista ya en el ocaso de sus días y que nos permite leer la obra casi en términos de postreras voluntades del pintor. Continuando con el recorrido que les he propuesto al comienzo de la presente conferencia, una primera cuestión a dirimir, por evidente que pueda resultar, consiste en responder a las siguientes cuestiones. ¿En qué consiste un auto general de fe? ¿Cómo se organiza su liturgia celebrativa y de qué partes se compone? ¿Y quiénes son los actores en él implicados?
La respuesta a estas preguntas, que a continuación vamos a desarrollar, nos va a dar una serie de claves para comprender e interpretar el lienzo que hoy nos ocupa. Así puede decirse que las formas primigenias de autos de fe se remontan a tiempos de la Inquisición medieval y derivan de las ceremonias de excomunión de los disidentes religiosos y de la readmisión de los penitentes de nuevo en el seno de la Iglesia. Se trataba de un procedimiento relativamente sencillo, durante el cual los participantes en el mismo renunciaban a sus errores, entre comillas, previos y eran reconciliados por los obispos. La principal diferencia entre esta ceremonia medieval y los autos de fe celebrados por la Inquisición española en época moderna, como es el caso del auto de fe que hoy nos ocupa, estriba fundamentalmente en el hecho de que estos últimos se convirtieron en solemnidades de carácter periódico y colectivo. Así, los procesos de excomunión medievales, en los que un número relativamente reducido de reos eran juzgados, darían paso a estos magnificentes autos en los que desfilaban y eran sancionados cientos de procesados, en un ceremonial público en el que se verían implicados todos los estamentos sociales. De este modo, el ceremonial de los autos de fe, instituido por la Inquisición medieval, alcanzaría un notable desarrollo, particularmente en España y en Portugal durante los siglos posteriores, valiéndose de una compleja liturgia celebrativa con el fin de enfatizar el triunfo de la fe católica sobre la herejía. El auto de fe se convertiría en el emblema de la Inquisición, en el triunfo de los inquisidores y en la máxima expresión del modo en que la Iglesia católica reprimió las opiniones disidentes. De este modo, durante los siglos XVI y XVII, este efectivo y persuasivo ritual se convirtió no solo en la representación del orden simbólico de la visión de una institución como era la Inquisición, sino también la imagen del orden simbólico imperante en el mundo hispánico de la época. Y además debemos tener en cuenta que nos movemos en el periodo de la Contrarreforma, en el que se dio una singular identificación entre los intereses de la Iglesia y el Estado o la monarquía, lo que contribuiría sobremanera a promocionar este tipo de fiestas extraordinarias fuera del calendario litúrgico, entre las que se cuentan no solo los autos de fe, sino también ceremonias de beatificación y canonización de santos tan abundantes en nuestro siglo XVII español. Sí, vamos a tomar la definición que Juan Antonio Llorente nos da en su Historia crítica de la Inquisición para acercarnos a lo que es un auto de fe, y cito: auto de fe es la lectura pública y solemne de los sumarios de procesos del Santo Oficio y de las sentencias que los inquisidores pronuncian estando presentes los reos o efigies que los representen, concurriendo todas las autoridades y corporaciones respetables del pueblo y particularmente el juez real ordinario, a quien se entregan allí mismo las personas y estatuas condenadas a relajación, para que luego pronuncie las sentencias de muerte y fuego conforme a las leyes del reino contra los herejes, y enseguida las haga ejecutar, teniendo a este fin preparados el quemadero, la leña, los suplicios de garrote y verdugos necesarios, a cuyo fin se le anticipan los avisos oportunos por parte de los inquisidores. A pesar de que las disposiciones o instrucciones emanadas desde el Consejo de la Suprema Inquisición que regulaban los autos de fe en algunas ocasiones resultaban poco precisas o incluso contradictorias, puede afirmarse que, a grosso modo, existirían dos tipologías de autos de fe: los autos particulares de fe y los autos generales de fe. La principal diferencia entre ambas tipologías radicaba en el perfil de los asistentes que participaban en el acto y en el emplazamiento en el que se desarrollaban. En líneas generales, los autos particulares de fe se llevaban a cabo en el interior de iglesias y conventos, convocaban a un número relativamente limitado de asistentes y estaban desprovistos de la pompa y del boato que rodeaba a los autos generales, como es el caso de este de 1680. Por su parte, los autos generales de fe fueron solemnizados en plazas públicas, en este caso en la Plaza Mayor de Madrid, y conllevaban habitualmente una enorme preparación, desde la construcción del tablado o teatro donde tendría lugar la ceremonia, la disposición de los adornos para la plaza, etcétera, lo cual además conllevaba un gran gasto económico. Además, en los autos generales, la convocatoria de asistentes sería extensible a un mayor número de personas e implicaría una participación más o menos amplia de los distintos estamentos sociales. De hecho, en la normativa que regulaba los autos se recoge la idea de una doble invitación: por una parte, la ciudad o poder civil y la Iglesia.
Pero el caso del auto general de fe de 1680 fue excepcional por varias razones. En primer lugar, porque fue el último gran auto general de fe celebrado en la corte madrileña bajo la monarquía de los Austrias, puesto que en todo el siglo XVIII tendría lugar en toda España únicamente un auto general de fe celebrado en Madrid en 1720 al que asistió Felipe V. A partir de 1700, los historiadores de la Inquisición coinciden en señalar de que tuvo lugar un proceso de generalización de autos particulares de fe celebrados en iglesias en detrimento de los autos generales. Las causas de esta desaparición fueron complejas, pero sin duda estuvieron relacionadas con las dificultades económicas a las que debió hacer frente el Santo Oficio en los tiempos de crisis que corrían y que, dado el elevado coste que conllevaba la organización de un auto general de fe, estos debieron convertirse en una carga insostenible para los tribunales de Inquisición. Una imagen que ilustra a la perfección este proceso de generalización de los autos particulares de fe celebrados en el interior de iglesias que tuvo lugar en el siglo XVIII lo encontramos en las conocidas escenas de Inquisición que pintó Francisco de Goya, en las que el escenario ya no es una plaza pública, sino el interior de una iglesia o convento en el que se congregan un número mucho menor de asistentes. La segunda de las razones por las que podemos considerar excepcional el auto de fe de 1680 es que contó con la asistencia de sus majestades, el rey Carlos II, su esposa María Luisa de Orleans y la reina viuda Mariana de Austria, circunstancia muy poco frecuente. De hecho, en todo el siglo XVII únicamente se celebraron 2 autos de fe en la corte madrileña con presencia regia, el que nos ocupa, de 1680, y el celebrado en ese mismo emplazamiento, la Plaza Mayor, en 1632, que estuvo presidido por el rey Felipe IV y su esposa Isabel de Borbón. La presencia del rey condicionaría por completo el desarrollo de la liturgia celebrativa. La asistencia sería mucho más masiva, puesto que no solo se daría cita a los representantes del poder civil y eclesiástico, sino también a los miembros de los diferentes consejos, así como todos los integrantes de la corte y del servicio de las casas del rey y de la reina, que se situarían en el balcón adyacente a los monarcas, que pueden ver en la imagen, situado en las casas del conde de Barajas. Para tratar de comprender el rígido protocolo y cómo se organizaba un auto de fe desde sus preparativos hasta la jornada del auto que nos retrata Ricci, la principal fuente historiográfica a la que deberemos remitirnos es la relación histórica del acontecimiento que redactó José del Olmo en este mismo año de 1680. En este punto es preciso señalar que las relaciones de solemnidades constituían la etapa de explicación o el relato que seguía a la experiencia ceremonial. En este escrito de José del Olmo, de más de 200 páginas, se detallaba con rigurosa puntualidad todas las circunstancias y todos los detalles del auto de fe, incluyendo un sumario de las sentencias de los reos, así como un catálogo de los señores que se hicieron familiares del Santo Oficio con motivo de aquella ocasión. Y aprovecho este momento para puntualizar que los familiares del Santo Oficio eran, generalmente en el caso de este auto general de fe, miembros de la nobleza o de estamentos privilegiados que se implicaban o se vinculaban a la Inquisición, haciendo las veces de informadores, recibiendo a cambio determinadas prebendas o beneficios. Las palabras del propio José del Olmo en la relación sintetizan a la perfección cuál era la finalidad de estas relaciones o relatos de la celebración de un auto de fe, que no era otra que la voluntad inquisitorial de dejar constancia por escrito de la celebración. Y cito: «Mas porque se pueda hacer perfecto concepto de todo este gran concurso y los ausentes suplan con esta relación lo que no pudieron lograr con la vista, se propone también a contemplación de la curiosidad la planta del teatro, como se ve en la estampa que sigue». Por lo tanto, de las palabras de José del Olmo se desprende también que, además de la imagen literaria descrita por el autor en la relación, esta se veía reforzada a través de la inserción de una estampa de toda la perspectiva del teatro o tablado realizada por Gregorio Fossmann. De este modo, basándonos en la relación de José del Olmo, desglosaremos las diferentes fases del ritual celebrativo de este auto de fe de gran complejidad, pues su preparación comenzaba a fraguarse meses antes del día decretado para la lectura
pública de las causas, que es lo que vemos representado en el centro del lienzo. Una vez conozcamos este procedimiento, a continuación podemos interpretar cómo Ricci lo ha trasladado a la pintura. Así, los trámites o la preparación para la celebración de un auto general de fe comenzaba con la petición de la oportuna licencia de los tribunales al Consejo de la Suprema Inquisición, en la que se incluía el día y el lugar en que se iba a celebrar el auto. Un mes antes de la celebración del auto, el jueves 30 de mayo, se produjo la publicación del mismo. A las 3 de la tarde, sobre el balcón de las casas del inquisidor general, don Diego Sarmiento de Valladares, se colgó el estandarte de la Inquisición y por las ventanas inmediatas al estandarte había repartidos clarines y en la calle timbales que solemnizaban el anuncio. Se juntaron en las casas del inquisidor general los familiares y ministros del Santo Oficio y con ellos los comisarios y notarios de la corte, quienes formando un lucido cortejo recorrieron los sitios más notables de la corte para dar noticia de la celebración del auto. La publicación del auto constituía el pistoletazo de salida para toda una serie de frenéticos preparativos que tendrían un considerable impacto no solo en la sede del Tribunal de Inquisición, sino también en la ciudad y sus alrededores, generando una ansiedad que iba increciendo a medida que se acercaba la fecha del 30 de junio. De este modo, maestros de obras y carpinteros encargados de la construcción del tablado, veleros y sastres, libreros, carboneros, pregoneros, etc., todos ellos se veían involucrados en un acontecimiento que era esperado con gran expectación por toda la ciudad. El siguiente paso en la preparación del auto consistió en la disposición del teatro tablado donde se habría de celebrar el auto de fe. Para ello se mandó llamar al propio José del Olmo, que hemos visto que era el autor de la relación, pero también maestro mayor de obras, para que diseñase su fábrica, disponiéndola con todas aquellas particularidades que necesitaba la obra. Hay que destacar la rapidez con que estas obras de arquitectura efímera eran ejecutadas, pues desde el anuncio hasta la celebración del auto apenas transcurrió un mes. Y además del Olmo enfatiza aún más si cabe esta idea de celeridad en la relación al señalar que, y cito, esta grande máquina se vio acabada y perfecta el día viernes 28 de junio, habiéndose comenzado a 23. En cuanto a las características del tablado, comenta, y cito, su planta constaba de 190 pies de largo y 100 de ancho, formando un paralelogramo, cuya planicie contenía 19.000 pies cuadrados superficiales. Tenía de alto 13 pies desde la superficie de la plaza a su primer suelo. Si se transponen estas dimensiones que proporciona del Olmo en la relación al sistema métrico decimal actual, resultará más sencillo visualizar lo monumental del tablado, pues se trataba de una inmensa estructura de madera inserta en uno de los ángulos de la Plaza Mayor de Madrid, de unos 53 metros de longitud por 30 metros de ancho y que alcanzaba una altura prácticamente de 4 metros. Toda la distribución del tablado cadalso se organizó en función de la posición central que habían de ocupar sus majestades en el balcón central de las casas del conde de Barajas. Esta supeditación del ceremonial suscitada por la asistencia de los monarcas es traducida a la perfección en la pintura de Francisco Ricci. De hecho, el artista hace coincidir el balcón desde el cual Carlos II, junto con su esposa y su madre, presenciaron el acto con el punto aproximado de confluencia de las líneas de fuga de la pintura que ven señalado en la imagen en color amarillo. Desde su privilegiada ubicación, el monarca dominará el espacio desde una posición central y la organización del teatro y de las gradas gravitará en torno a su real persona. A la derecha de su majestad o a la izquierda de los espectadores se situaría en la grada de los consejos, señalada en color verde en la imagen, y en lo alto de esta el solio y el dosel del inquisidor general. A la izquierda de su majestad o a nuestra derecha, señalada en color rojo, las gradas que habían de ocupar los reos acompañados o custodiados por los familiares del Santo Oficio y que José del Olmo en su relación describe, y cito, como un túmulo de horrores y lástimas. En la parte central del tablado se dispuso un tarimón sobre el cual se levantaron 2 jaulas de verjas desde donde los reos habían de oír las causas y sentencias. A ambos lados de dichas jaulas se erigieron 2 cátedras desde las cuales los relatores pronunciaban las causas y sentencias de los reos.
Y finalmente, ya a modo de curiosidad, debajo del tablado y de las gradas de los consejos se habilitaron una serie de apartamentos destinados unos a cárceles secretas y otros espacios donde pudieran comer y retirarse los caballeros asistentes durante aquella jornada, porque como veremos a continuación, la jornada del auto comenzaba muy pronto por la mañana y se prolongaría hasta ya la tarde-noche. En esta articulación espacial de los graderíos, descrita por Del Olmo y recreada por Ricci en el cuadro, que se basa en la confrontación de las gradas derecha e izquierda, podríamos decir que se refleja esta dualidad y contraposición entre ortodoxia y heterodoxia, entre bien y mal. De hecho, algunos escritores de la época, como Luis de Páramo, apologéticos de la Inquisición, llegaron a afirmar que el auto de fe representaba el terrible drama del juicio final. Se trataba, por tanto, de una teatralización ritual en la que se recreaba en términos simbólicos el día del juicio final, en que los pecadores serán llevados ante el trono divino de Dios. Y a este respecto os he traído la imagen del juicio final de Pacheco para que ustedes puedan ver cómo, de una manera análoga en cierta medida, en el registro inferior de la pintura, las masas de personajes se articulan también en términos de contraposición o de oposición. Por un lado, los condenados y, por otro, las almas que se salvarán. Así llegamos, después de todos estos preparativos, a la puesta en escena del auto de fe de 1680. En ella comenzó el 28 de junio de 1680 con la procesión de los soldados de la fe, que era una compañía de soldados constituida ex professo para la celebración del auto y cuyo fin era velar porque todo transcurriera en orden. Ese día 28 de junio los soldados de la fe llevaron los haces de leña en procesión por toda la villa de Madrid hasta el quemadero o brasero, que era el lugar que estaba situado en la puerta de Fuencarral, a las afueras del centro de la ciudad, donde se habrían de ejecutar las sentencias de muerte de los condenados. El día 29 de junio de 1680 tuvieron lugar las procesiones de las cruces. Por una parte, tuvo lugar la procesión de la Cruz Verde, que asimismo recorrió las principales calles de Madrid y cuyo destino era situar la Cruz Verde, emblema de la Inquisición y símbolo del perdón, en el tablado, en el altar situado en el tablado del auto de fe, que pueden ver en imagen un detalle de la pintura de Ricci. Paralelamente a esta procesión de la Cruz Verde tenía lugar la procesión de la Cruz Blanca, cuyo destino era, sin embargo, el quemadero al que hemos hecho referencia y que permanecería ahí velada durante toda la víspera del auto. Así llegamos al momento culminante de la representación, que es el día 30 de junio, que es lo que nos representará Ricci. Ese día, a las 3 de la mañana, se ponía en marcha el complicado engranaje del auto de fe. A esa hora, el inquisidor, el alcaide y el secretario impusieron a los reos sus insignias según su culpa. A los reconciliados les impusieron los sanbenitos de media aspa o de aspa entera, como el que ven en el grabado de la imagen. Y a los relajados, es decir, por relajados en la terminología inquisitorial entendemos aquellos condenados a muerte, les impusieron los sanbenitos y sus corozas o capirotes sobre la cabeza, como aparece en el grabado. Solo los condenados a morir habían sido avisados anteriormente de la sentencia de sus procesos con el fin de que se preparasen para la muerte. A las 5 los reos recibían almuerzo y a las 6 comenzaba la procesión hasta la Plaza Mayor de Madrid, ante un gran concurso de gente que se agolpaba en las calles de la villa a su paso. Llegando al tablado, la procesión de reos subió por la escalera de la derecha y se situó en la grada que hemos comentado. Acto seguido empezaron a ocupar las gradas los miembros de los consejos, de las órdenes religiosas, los nobles, familiares del Santo Oficio y demás asistentes, y finalmente se aguardaría la entrada triunfal del inquisidor general, quien, tras revestirse de pontifical en su dosel, descendió y fue a tomar juramento al monarca, que era el momento que daba como el inicio y más solemne de toda la celebración. A continuación se celebraba una misa, se pronunciaba un sermón y tras este daba comienzo la lectura de las sentencias, que se prolongaría a lo largo de toda esta calurosa y maratoniana jornada de junio. El clímax de la jornada del auto llegaba con el momento de la retractación o reconciliación de los reos.
En este momento, los inquisidores abandonaban sus estrados dirigiéndose hacia el altar de la Cruz Verde, que hemos dicho que era ese espacio donde tenía lugar el perdón, junto al cual pronunciaban una serie de fórmulas de adjuración y readmisión en el seno de la Iglesia. Tras esta ceremonia, la Cruz Verde, que como hemos visto en la imagen aparecía cubierta por un crespón negro, se le retiraba dicho velo porque era el símbolo de la ofensa cometida por los herejes. Y tras ello, finalizada la ceremonia de adjuración, los asistentes allí congregados iban abandonando el teatro, recorriendo de nuevo en procesión las principales vías de la ciudad hasta el Palacio de la Inquisición. Por último, la ejecución de las sentencias, sobre todo las de muerte, leídas durante el auto general de fe, se llevaban a cabo en un momento posterior, en los días sucesivos y en una localización diferenciada y pertinentemente dispuesta para tal fin, como era el quemadero al que hemos hecho referencia. Así, tomando en consideración todas estas premisas y todo este proceso, desde los preparativos al desarrollo del auto de fe, cabe preguntarse cómo transpuso esta celebración Ricci en esta pintura que a priori puede dar un poco de vértigo ante la cantidad de personajes que nos encontramos. En este punto no debe perderse de vista que el auto general de fe en la Plaza Mayor de Madrid es una obra, como hemos dicho, de comitencia regia y que tiene por fin último inmortalizar la gloriosa defensa de la fe católica auspiciada por el rey Carlos II durante aquella fastuosa jornada. Por ello, aunque pueda parecer evidente, la intención de Francisco Ricci no era la de realizar una instantánea de un momento preciso de la celebración del auto, sino que el pintor, bajo una apariencia formal realista, se servirá de un recurso tan característicamente barroco como es el artificio para expresar los valores inherentes a dicha solemnidad. Entre ellos podemos contar la piedad de Carlos II, la jerarquización y diferenciación social existente en el universo cortesano, en cuyo vértice se situaba una vez más el rey, la magnificencia del poder terrenal, protector del poder espiritual, la contraposición entre bien y mal. Así, el artífice barroco se decanta por la representación de una realidad transformada por el arte en lugar de ofrecer una imagen de lo que acaeció verdaderamente, entre comillas. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de hacer a continuación es desenmarañar e individualizar las escenas que el artista selecciona y simultánea sobre el lienzo, que casualmente serán aquellas que mejor permitirán comunicar los valores anteriormente citados y los significados en ellos implícitos. Así, en esta organización significativa del cuadro, a grosso modo, pueden discernirse 6 escenas o momentos que se entrelazan sobre la superficie pictórica. Como vamos a ir viendo, en primer lugar, la procesión de los reos llegando al tablado. Ricci también nos recrea a los soldados guardando las puertas del tablado. En una posición central, el juramento del rey ante el inquisidor general y su séquito, el sermón de Fray Tomás Navarro, predicador de su majestad, la lectura de las sentencias de los condenados y, por último, un momento de manifestación de piedad por parte del tribunal en el que se perdona a 2 reos condenados a morir. Así vamos a comenzar con la primera de estas escenas, que es la procesión de los reos, también llamada procesión de la ignominia. Sobre esta procesión, José del Olmo, en su relación, nos dice, y cito: «La procesión de los reos subió por la escalera de la mano derecha, sita al lado que tenían sus asientos, y pasando por el corredor que miraba a la plaza, fueron por el plano donde estaba el altar con la cruz verde, y dando la vuelta por el corredor inmediato a sus majestades, pasaron a tomar los lugares que tenían señalados». En el lienzo de Ricci se aprecia cómo, mientras la mayor parte de los reos aparecen ya debidamente situados en la grada a la izquierda de sus majestades, los últimos condenados están efectuando su entrada en el tablado por la escalera que está a la derecha. Los reos que aparecen ya sentados en la grada se ordenan en la tribuna reproduciendo el estricto orden por el que procesionaron por las calles de la villa y, consecuentemente, su llegada al tablado se produjo siguiendo esa misma disposición. La colocación que se observa es la siguiente. En los lados de las balaustradas que cierran el graderío, nos encontramos a los condenados a relajar en estatua o en efigie,
¿Qué quiere decir esto? Se trataba de reos que o bien habían fallecido durante el desarrollo de sus procesos inquisitoriales, durante el cual permanecían en las cárceles secretas de la Inquisición y que, dadas las escasas condiciones de salubridad, pues muchos de ellos no llegaban con vida al día del auto, o bien aquellos que se hallaban prófugos o fugitivos de la justicia, pero ello no les eximía de no aparecer representados en el auto, por lo que aparecían representados por estas efigies. Además, algunos de estos reos en estatuas llevaban en sus manos las arquillas de sus huesos, en el caso de aquellos que habían fallecido, y todos ellos portaban un rótulo, como pueden ver en este detalle, en el que se indicaba su nombre. A continuación, en los 3 cuerpos de grada que siguen, comenzando a contar desde el más próximo al espectador, tomaban asiento los reos con adjuración de Leví y los judaizantes, quienes, como ven en este detalle, llevaban los sanbenitos de aspa y sin coroza. Y por último, en el 4.º cuerpo, se situaban los reos condenados a relajar o a morir. El hecho de que la práctica totalidad de los presos estén adecuadamente posicionados en el graderío y que, sin embargo, todavía algunos estén realizando su entrada en el tablado, indica que lo que se nos está representando es la llegada de los últimos reos al teatro, pues el sanbenito que llevan todos los que aparecen transitando por el primer corredor son los de condenados a relajar, como pueden ver en este detalle, con las corozas y los capotillos en llamas. La segunda de las escenas o detalles en los que pone especial interés Ricci en el cuadro es el de recrear a los soldados vigilando las puertas del tablado. De hecho, se trata de uno de los colectivos más cuantiosos y vistosos y al que Ricci concede un especial protagonismo en el sí de la composición. En el lienzo nos encontramos situados en el primer término, en la plazuela de vallas, exterior al tablado, a la compañía de los soldados de la fe, que, como hemos explicado anteriormente, tuvieron especial protagonismo llevando los haces de leña hasta el quemadero y que se encargarían precisamente de velar que todo transcurriera en orden. Los vemos ataviados de tafetán negro a lomos de sus corceles y portando en sus manos las varas de familiares del Santo Oficio. Además de este cuerpo de guardia, nos encontramos también representadas a la Guardia Española y Tudesca o guardias de corps del rey. Se trataba de las guardias más antiguas de todas las presentes en el autos de fe y, atendiendo a las funciones que en las etiquetas de la Casa de Austria se les asignaban, serían aquellas de velar por la seguridad del monarca. De ahí que en el lienzo nos las encontremos representadas en un lugar de mayor proximidad al del rey, cerca de su balcón. Y llegamos al juramento del rey ante el inquisidor y su séquito, que ven ustedes en pantalla. Se trata de la escena que, como hemos visto, se sitúa en una posición de centralidad y donde se concentra el mayor peso simbólico y es el foco alrededor del cual gravita la entera composición, dado que en él se aúna, por una parte, la representación del poder terrenal encarnado por la monarquía de Carlos II en el balcón, María Luisa de Orleans y la reina viuda Mariana de Austria, y por su parte el poder espiritual personificado en la figura del inquisidor general y su séquito. La imagen retrata el momento de la llegada al balcón de sus majestades de este séquito, con el inquisidor general en una posición de centralidad, sosteniendo el báculo pastoral en la mano y portando la mitra sobre su cabeza, y a su izquierda encontramos al padre confesor del rey, fray Francisco Reluz, que portaba la cruz de pórfido sobre la cual el monarca había de efectuar el juramento. El cuarto momento que aparece representado sobre el lienzo, siguiendo este orden más o menos cronológico, es el sermón que fue pronunciado por fray Tomás Navarro tras la celebración de la misa. En este detalle de la imagen vemos cómo el predicador de la Orden de Dominicos está procediendo a gesticular y pronunciar su discurso mientras se congregan a los pies del púlpito un cuantioso número de religiosos de esta misma Orden de Dominicos. La quinta de las escenas que se nos simultanean en este lienzo
consiste en la lectura de las causas de los condenados por el Santo Oficio. Esta escena que ven ustedes en pantalla se sitúa en la parte central del lienzo de Francisco Ricci y en él vemos en la parte central las dos jaulas de verjas que se levantaron desde las cuales los reos tenían que escuchar sus causas y sentencias. A ambos lados de estas dos jaulas donde están los reos encontramos las cátedras desde las cuales los relatores aparecen sosteniendo los papeles en los que figuraban las sentencias de los reos. Y finalmente en las cátedras que también se aprecian en este detalle se colocaron dos bufetes con las arquillas que si ven ustedes de color rojo bastante... no funciona el cursor, bastante pequeñas. En dichas arquillas se contenían toda la documentación y las sentencias que iban siendo sacadas. El lienzo de Ricci nos recrea este momento a la perfección con las dos jaulas ocupadas por los reos, uno el de la izquierda con el San Benito de aspa, que indica que es un judaizante o un condenado por un delito menor, y a su lado un reo de los condenados a relajar, pues vemos que lleva su coroza y su capotillo con llamas, en el momento en que uno de los relatores está leyendo sus causas y sentencias. Finalmente llegamos a la última de las escenas que nos recrea Ricci en su lienzo. Se trata de un momento en el que se representa la voluntad manifiesta o la misericordia del Tribunal de Inquisición. La acción a la que les hago referencia es la que tiene lugar en el espacio comprendido entre el atrio central y las gradas de los consejos, en el medio del cual hemos ido viendo que estaba el altar con la cruz verde, espacio destinado a la reconciliación de aquellos reos a los que se les imputaban delitos menores. Y el instante que parece o que podría ser interpretado, que se representa aquí, es el que, tras dar señal el inquisidor general para que se comenzaran a leer las sentencias, dos de los reos condenados a morir pidieron audiencia. Y cito cómo nos lo cuenta José del Olmo en su relación este momento. Mientras se hacía relación de los procesos de los relajados en persona, dos que salían con las mismas insignias y la misma pena, que fueron un hombre y una mujer, pidieron audiencia por medio del religioso que los asistía y mandó el tribunal que el alcaide los bajase de las gradas. Bajó el señor don Antonio Zambrana Bolaños, inquisidor más antiguo de corte, a darles audiencia y, habiéndoles consultado con los señores del consejo que se hallaban más cercanos, usando de la clemencia que acostumbraba este santo tribunal, los libertó por entonces de la muerte, aplaudiendo mucho el pueblo que, al mismo tiempo que usaba de la severidad de la justicia, mostraba de la mansedumbre de la misericordia. Aparentemente, la rea que vemos arrodillada ante el altar, y sabemos que es una mujer, puesto que las mujeres llevaban bajo la coroza esta toca o velo de color blanco que se aprecia en la imagen, pues decíamos que la rea que aparece arrodillada ante el altar de la Cruz Verde podría formar parte de la representación de esta procesión de reos que hemos explicado con anterioridad. Sin embargo, no se ha hallado mención alguna en la narración de dicha procesión y en la entrada de los reos en la que José del Olmo nos especificase que durante ese recorrido tuvieran que efectuar una genuflexión ante el altar de la Cruz Verde. Además, en toda la relación de José del Olmo, el único momento en el que se indica que los reos se arrodillan ante la Cruz Verde se produce cuando, una vez finalizada la lectura de las sentencias, el alcalde conduce a los reos solo a los que van a ser reconciliados y pronuncian en este espacio las fórmulas de adjuración. Por lo tanto, vemos en el lienzo como la rea en cuestión, por el tipo de San Benito que le ha sido impuesto, no se corresponde en ningún caso al de los reconciliados, sino que luce el San Benito característico de los condenados a morir con sus llamas y su coroza también en llamas. Además, es preciso señalar que la ceremonia de adjuración se llevaba a cabo de manera colectiva, es decir, todos los reos conjuntamente pronunciaban esas fórmulas y aquí pues solo nos encontramos representada
a una de esas reas. Y a estos razonamientos se suma otro factor que llama poderosamente la atención, y es la presencia a la izquierda del altar de un eclesiástico sentado en un sillón frailero revestido de pontifical con el birrete y una suntuosa casulla brocada junto al altar de la Cruz Verde. De la lectura de José del Olmo sabemos que los únicos actores que durante el desarrollo de toda la celebración se revistieron de pontificales fueron el inquisidor general y su séquito, y que lo hicieron en dos momentos muy concretos de la celebración: para tomar juramento a su majestad, como hemos visto con anterioridad, y para asistir a las juraciones de los reconciliados. Por lo tanto, todos estos argumentos invitan a pensar que en esta escena Ricci lo que nos ha querido transmitir o recrear era esa imagen o esa idea de misericordia de que hacía gala el Tribunal del Santo Oficio. De este modo, como ha quedado puesto de manifiesto, el pintor ha renunciado a seguir una secuenciación cronológica de los hechos, puesto que en un mismo plano pictórico hemos visto cómo se ha simultaneado la representación de escenas que tuvieron lugar consecutivamente a lo largo de la jornada del Auto General de Fe del 30 de junio de 1680, la procesión de los reos, el juramento del rey, el sermón y la lectura de las sentencias y la escenificación de la misericordia del tribunal. Tras esta breve explicación, debo decir que son muchas las cuestiones que se han quedado en el tintero, pues tomando como base esta obra podría dedicarse un libro entero a explicar y a justificar las diferentes identificaciones de los personajes pertenecientes a la corte de Carlos II que aparecen retratados en él, o incluso realizar un estudio sobre indumentaria de finales del siglo XVII. No obstante, el tiempo apremia y para finalizar me gustaría realizar una serie de reflexiones con el objetivo de tratar de deshacer una serie de lugares comunes que tradicionalmente y hasta fecha relativamente recientes se han venido reiterando sobre el comitente de esta pintura, Carlos II, sobre su artífice, Francisco Ricci, sobre el propio cuadro. De este modo, podríamos considerar, o considero, que el Auto General de Fe en la Plaza Mayor de Madrid es un lienzo envuelto en cierta contradicción o paradoja. La primera de estas paradojas concierne a la propia época en que fue creado el reinado de Carlos II. Es innegable que en este periodo, secularmente denostado por los historiadores, la crisis económica fue aguda y las condiciones de vida de la mayor parte de la población española lamentables. Sin embargo, en el ámbito cultural, paulatinamente la historiografía ha ido desterrando la idea de que durante el reinado del último de los Austrias todo fuera oscurantismo y decadencia. A pesar de los problemas más que manifiestos de la hacienda pública, en la corte de Carlos II no se escatimó en grandes fastos ni en magnificentes celebraciones con sus correspondientes decoraciones efímeras, ni en pinturas para la decoración de sus residencias, y el Auto de Fe en este sentido constituiría una buena muestra de ello. Además, en el artífice de la pintura, Francisco Ricci, se hallaría la segunda de estas, llamémoslo, paradojas. Ya la crítica neoclásica, como hemos visto, se había encargado de defenestrar a este artista, calificando su estilo de abocetado y acusándole de falta de corrección. Sobre él recayeron en buena medida las culpas de la decadencia no solo de la escuela llamada madrileña de pintura, sino también de la gran pintura española del siglo XVII. Sin embargo, en el Auto General de Fe no se encuentran trazas de esa presunta incorrección o abocetamiento, más bien todo lo contrario. Como hemos visto, Ricci demuestra su gran versatilidad como artista, adaptando su maniera fluida y rápida a las exigencias de un encargo como este, configurando con la precisión del más aventajado miniaturista uno de los mayores retratos de corte del siglo XVII. Por su parte, el cuadro en sí mismo encierra todo un juego de oposiciones que participa plenamente del pensamiento preponderante en la época. En la España del siglo XVII, la alegoría no suscitaría tanto interés, salvo en poetas, por ser harto lógica e inmóvil. Sin embargo, apasionarían a los españoles las comedias y los espectáculos, cuyos autores busquen el efectismo y la oposición de extremos contrarios, algunos de los cuales hemos ido viendo durante la conferencia.
De este modo, el auto de fe se inserta plenamente en esta dinámica de la dicotomía. Se trata de una pintura formalmente realista, pero a su vez sincrética en términos compositivos. Cada personaje retratado es quien es, de ahí el esmero de Ricci por definir los rasgos y los atributos de los actores de la función, de manera que todo el mundo se configura como un gran teatro, en esta ocasión con el rey haciendo las veces de personaje principal y la Inquisición en un papel coprotagonista. Esta justaposición de conceptos antitéticos se advierte también en el hecho de que bajo una estudiada y medida apariencia de caos y desorden, reforzada por el horror vacuo y la agitación de los personajes, se retrata un ceremonial, un auto de fe, que como hemos ido viendo, nada dejaba de estar calculado hasta el más mínimo detalle. Todo ello con el fin de lograr un efecto persuasorio en la conciencia del espectador, un efecto de exaltación religiosa, de fascinación por la figura del monarca, de miedo ante la implacabilidad del tribunal, pero también de misericordia ante su demostración de piadosa mansedumbre al perdonar a algunos de los condenados. De este modo vemos cómo el espectáculo cobra un papel fundamental en todos los órdenes de la vida y del pensamiento, y los sentidos resultarán primordiales en la contemplación de esta imagen. Y si la vista constituye precisamente la forma de conocimiento más honda e inmediata, el ademán bien vale las palabras, cumpliéndose así aquella máxima todavía por acuñar por aquel entonces de que la vida imita al arte. Parafraseando a José del Olmo, para terminar, nada de paradójico vamos a encontrar en sus palabras, solo elocuencia. Y cito: «Esta es la idea de una obra que atentó el tiempo, la materia y demás circunstancias. No es impropio llamarla maravilla, descrita con el modo que pareció más apto para su inteligencia, porque en semejantes asuntos el primor de la elocuencia consiste en la claridad, y no se debe reparar en que las voces no sean muy sonoras a los oídos, con que lleguen a suplir la contemplación de los ojos». Muchas gracias.